servidor de Trabajando en Positivo, y a quien Imagina Más, no sé si responsable o irresponsablemente, ha concedido la responsabilidad de moderar esta mesa. Os quiero dar las gracias a todas las personas que estáis en estos momentos en la sesión, así como a las que se puedan incorporar. Os animo a que utilicéis el chat para participar y para formar parte de forma más activa de la sesión, porque lamentablemente tenemos que pediros que no activéis la cámara ni el micrófono a las personas, al resto de personas, más allá de las que van a dar testimonio, van a hablar desde su experiencia en primera persona en esta sesión. Realidades Invisibles se llama la mesa y con esto, sobre todo desde Imagina Más, lo que quieren mostrar es que la sociedad está construida en un modelo binario de hombre-mujer, heterosexual y cisgénero, y también un modelo jerárquico donde las personas del colectivo LGTBIA+ se encuentran excluidas por no compartir o por no cumplir esta normatividad o estas normas establecidas. Pero también quiero hacer hincapié en que dentro de la realidad de las propias personas del colectivo también existen desigualdades que hacen que algunas personas que no se ajustan a la normatividad dentro del propio colectivo también sean excluidas. Quieren hacer especial hincapié en el tema de las interseccionalidades, que son aquellos fenómenos en los que se producen las discriminaciones múltiples por identidad, orientación, sexo, edad, situación económica, cualquier, dijéramos, factor que provoque o que esté, dijéramos, ante una situación de discriminación, y también en el modo en que se relacionan y se refuerzan. Por ello, queremos hacer hincapié en que cuanto más abajo estemos dentro de esa jerarquía o cuanto más alejados o alejadas estemos de ese binarismo, pues más problemas o más opresión tendremos para poder vivir nuestra sexualidad, nuestra orientación sexual de forma libre y plena. Realidades invisibles son aquellas que se viven en el colectivo LGTBIA+, que o no se nombran, o no son contempladas, o no se reconocen, o incluso son excluidas por nosotras mismas. Doy la enhorabuena a Imagina Más por organizar esta sesión, esta mesa, y bueno, por contemplar o por ayudar a visibilizar algunas de estas realidades pues, asociadas con la asexualidad o la situación de las familias LGTBIA+, con las personas con diversidad funcional o con las personas mayores. Y sobre todo es un placer para mí poder compartir esta sesión con las 4 personas a las que os voy a presentar, empezando por Adela Holgado, de la Asexual Community España. Bienvenida, Adela. Hola, ¿qué tal? Saida García, en representación de Euforia. Bienvenida. Gracias, hola, buenas tardes, gracias. Juan Carlos Durán, de la Asociación Tetris. Hola, buenas tardes, Julio, ¿qué tal? Y Federico Armenteros, de la Fundación 27 de Diciembre. Hola, buenas tardes. Gracias a los 4, por participar en esta sesión. Y antes de empezar a hablar con vosotros, voy a explicar un poco la dinámica. Voy a tener la oportunidad de hablar individualmente con vosotros para poder un poco concretar o profundizar un poco más en las realidades que queremos explorar a través de vuestros testimonios, a través de vuestras experiencias. Sin duda será una parte muy interesante, pero que complementaremos con otra parte aún si cabe más interesante, que será el debate entre las 4 para hablar sobre los motivos de por qué se producen estas invisibilidades y fundamentalmente cómo podemos desde el colectivo superar estas invisibilidades. Gracias a las 4 por vuestra participación, por vuestra preparación de la mesa. Y bueno, pues empezaré directamente con Adela Holgado. Como os he dicho, es de la Asexual Community España, que es una asociación que nace ante la necesidad del colectivo asexual de visibilizar su orientación sexual, y así como desmontar prejuicios y acabar con el estigma y la desinformación. Adela, creo que para hablar de una realidad lo mejor es
conocerla. Y por eso queremos empezar preguntándote para que nos explicaras qué es la sexualidad, cómo la podríamos definir desde vuestro punto de vista. Sí, bueno, yo primero gracias por contar con nosotros. Y bueno, la sexualidad es una orientación sexual y está caracterizada porque nos sentimos atracción sexual hacia otras personas. Nosotros entendemos nuestra orientación como un espectro y para que se entienda un poco más, pues yo creo que podemos imaginarnos un triángulo invertido hacia abajo, con el vértice hacia abajo, donde en color negro abajo representamos a las personas que nunca sienten atracción sexual. Digamos, asexuales en el extremo, ¿no? Que nunca las sienten. Y luego un poquito por encima, en la zona del medio, en color gris, están las personas bisexuales o el propio espectro asexual, que son personas que pueden sentir atracción sexual, pero de manera poco intensa, poco frecuente o en circunstancias determinadas. Estas circunstancias determinadas son, por ejemplo, el caso de las personas demisexuales, que es una palabra que a veces escuchamos y no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo. Pues es parte de este espectro y son personas que pueden sentir atracción sexual si tienen un vínculo emocional con otra persona u otras personas. No quiere decir que siempre que esté este vínculo vayan a sentir atracción sexual, pero para poder sentirla tiene que existir esta condición. Y luego ya arriba, en la base, en color blanco, están las personas alosexuales, ¿no? Que son las personas que pueden sentir atracción sexual de manera normativa, bueno, un poco normativa entre comillas, ¿no? Vamos, todas las personas que no sois asexuales, vaya. Y bueno, yo creo que la clave está en quedarnos con que no sentimos atracción sexual. No sé si se entiende. Sí, bueno, yo lo he entendido. Supongo que vuelvo a invitar a las personas que tengan alguna pregunta, alguna cuestión en concreta, alguna reflexión, a que lo compartan en el chat. Creo que lo has explicado muy claramente. Además, diferenciándonos que no estamos hablando de una realidad solamente, sino, lógicamente, o nuevamente, de diferentes realidades dentro de una categoría, que podemos decir. Y cuando he presentado, o cuando he hablado de Asexual Community España, una de las cuestiones que planteabais era el tema de la lucha contra los prejuicios, para remontar prejuicios, para acabar con el estigma, la desinformación. ¿Qué mitos y prejuicios consideras que existen en torno a esta orientación sexual? Sí, bueno, hay una lista ahí bastante larga y yo creo que, bueno, que todos aquí podemos empatizar un poco, ¿no? Por lo menos con algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues muchas veces, bueno, incluso en general todavía se asocia nuestra orientación sexual con una enfermedad, ¿no? Con enfermedad física, porque la gente cree que tenemos problemas hormonales, por ejemplo, a nivel de salud mental, ¿no? Pues por cuestiones de deseo sexual, que no tiene que ver, ¿no? Porque hemos dicho que tiene que ver con la sexualidad tiene que ver con la atracción, no con el deseo que es propio de cada persona, no propio de orientaciones, ¿no? Como grupos, no, de cada persona. O con traumas, ¿no? Pues nos achacan traumas y que por eso somos asexuales. Y pues no tiene que ver, tiene que ver con la atracción. Y claro que en el colectivo puede haber gente que tenga problemas, o sea, tenga desequilibrios hormonales o cuestiones con su deseo sexual o traumas, porque como el resto de la sociedad, pues hay de todo, ¿no? Y tenemos derecho también a pasar por malos momentos, a estar enfermas o no. Pero no están directamente asociados con la orientación ni con ninguna otra orientación, claro. Luego también está el tema de la fase, ¿no? Pues que nuestra orientación es una fase que en algún momento pues se va a pasar. Y seguramente pasa heterosexual también. Pues también es confundir la atracción con el comportamiento, ¿no? Con tener o no relaciones sexuales, y tampoco tiene que ver directamente con eso. Pues hay personas asexuales que tienen relaciones sexuales, otras que no, como en el resto de la sociedad, que odiamos el sexo
y para nada, pues no, porque tiene que ver con la atracción, no tiene que ver con una actitud hacia el sexo. Habrá opiniones para todos los gustos y no sé, que no hemos conocido a la persona adecuada que va a venir y nos va a cambiar, que va a cambiar nuestra orientación, a que somos gente fea, que lo que buscamos son excusas para, pues no sé, para no resultar deseables. Y bueno, sí, hay una lista larga, la verdad. Hay una lista larga. Y desde el punto de vista de Asexual Community España, ¿cómo os sentís, dijéramos, visibilizados dentro del colectivo LGTBIA+? ¿Consideráis que ha habido algún avance, que estáis en una misma situación desde hace mucho tiempo? ¿Cómo verías un poco esa visibilidad de la que estamos hablando en estos momentos? Bueno, pues yo creo que bueno, que depende un poco pues de las personas con las que compartimos espacios, de los grupos. Yo creo que poco a poco pues cada vez hay más personas visibles, ¿no? Cada vez vemos nuestra orientación presente en más espacios. Pues yo que sé, por ejemplo, aquí en el acrónimo, ¿no? Pues hemos incluido la A de asexualidad, bueno, de asexualidad y de romanticismo, porque también es de ellos, claro. Entonces, bueno, poco a poco creemos que cada vez hay más visibilidad y más presencia y más inclusión de la sexualidad, pero bueno, que también creemos que queda un camino por hacer, que no solamente es responsabilidad de las personas asexuales, es responsabilidad de todos, ¿no? Pues eso, conocernos, aceptarnos e incluirnos. Entonces, bueno, pues ha habido momentos muy positivos, otros no tan positivos, pero bueno, yo creo que estamos en el camino. Como siempre, el hecho simplemente, como comentabas, de que aparezca la A, dijéramos, claro, en las siglas, ya es un paso importante de visibilidad, ¿no? Sí, bueno, sí, pues, sí. Bueno, como he dicho, posteriormente habrá un debate más a cuatro, donde hablaremos de los motivos por los que consideramos que las diferentes realidades están invisibilizadas. No sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta a Adela. Si no, pasaríamos a hablar con Saida. De todas formas, podéis ir dejando vuestras reflexiones, vuestras preguntas en el chat y quizás pues a lo mejor después de la ronda de las 4 volver a retomar, dijéramos, esos comentarios por si alguien por ahora no ha cogido aún el ritmo y no se atreve a formular su pregunta en el chat. Adela, que muchas gracias por esta primera contextualización que nos permite conocer un poquito más la realidad de las personas asexuales. Y comenzamos con Saida. Saida García, que es vicepresidenta de Euforia, Familias Transaliadas, que nos dicen que es un colectivo de reciente creación, pero que sabemos que sus fundadoras llevan una larga trayectoria. Me encanta cómo se definen como aliadas, además de como familias de las personas trans. Y bueno, dejan muy claro el mensaje desde el principio, vienen a sumar su apoyo, generando el espacio de seguridad y de respeto que toda persona necesita para desarrollarse y vivir dignamente. Saida, buenas tardes. Buenas tardes, así es. Creo que la presentación ya lo dice todo. Sí que por un poco profundizar también en vuestra labor, en vuestro posicionamiento. Nos llama la atención que definís vuestro marco de actuación como transfeminista y bueno, pues quería que nos pudieras comentar pues qué implicaciones tiene este marco y qué implicaciones tiene trabajar sobre este marco y por qué decidís trabajar desde este marco desde Euforia. Bueno, por supuesto, gracias a Imagina Más, que antes no lo he comentado, gracias a ti por asumir este trabajo, ¿no?, de gestionar la mesa. Bueno, pues desde Euforia nos asumimos como transfeministas porque, como antes se ha comentado, ¿no?, trabajamos desde la interseccionalidad, por supuesto desde el feminismo, y entendemos que
que hay digamos, un enemigo común, ¿no? por decirlo de alguna forma, y que te ataca, bueno, pues de diferentes formas dependiendo de las realidades que te atraviesen. Pero entendemos que no podemos luchar por los derechos de las personas trans o de la diversidad sexual en general sin mirar otros aspectos como puede ser la posición social, ¿no? La clase, el origen, la etnia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nosotros tenemos muy claro que ese es el lugar desde del que tenemos que dar la lucha. Uh-huh. Y en vuestro caso, por ejemplo, ¿cuáles serían las principales reivindicaciones que planteáis como colectivo? Bueno, ahora mismo la verdad es que la realidad de las personas trans en España deja bastante que desear, sobre todo a nivel legislativo, ¿no? Hay resoluciones, hay una resolución del 2011 de la ONU, otra del Consejo de Europa del 2015, que hablan muy claramente y que nos dan las pautas en las que, bueno, de la forma, ¿no?, en la que se tiene que legislar, por supuesto, desde la autodeterminación de la identidad de las personas trans. Esto no se está respetando. En España tenemos todavía la ley 3/2007, que, bueno, pues para quien no la conozca, lo primero que exige es un diagnóstico de disforia y, bueno, someterse a las personas a un tratamiento hormonal de 2 años, deja fuera a las personas que no tienen la nacionalidad y, bueno, aunque en principio dejaba fuera a las personas menores de 18 años, gracias a una sentencia bastante reciente del Tribunal Constitucional, ese aspecto ha cambiado. Lo único que se marca que, bueno, pues que se tiene que demostrar una situación estable de transexualidad. Otra vez, bueno, a pesar de tener este fallo favorable, seguimos básicamente en la misma postura de que tiene que ser alguien externo quien entre a validar exactamente las identidades trans. Entonces, bueno, la principal lucha o el principal objetivo sería ese reconocimiento de la autodeterminación. ¿De qué forma? Bueno, pues nosotros trabajamos y abogamos por una ley trans integral. Justo estos días se está viviendo un debate, ¿no? Bueno, ya viene de antes un tema de si ley LGTBI con todo junto, ley trans por separado. Nosotras, por supuesto, apoyamos la ley LGTBI porque las personas trans, además de una identidad, tienen una orientación y es necesaria, pero la ley trans es imprescindible y consideramos que, bueno, pues que sería no solo justo, sino necesario que se llevase a cabo esa ley, la ley trans, y además que se haga escuchando a los colectivos trans y los colectivos de familia, ¿vale? O sea, no vale sacar cualquier ley trans ni se puede negar que los colectivos de personas trans y de familias de personas trans sean, bueno, pues quien tengan esa conversación, ¿no?, sobre qué ley debe sacarse adelante. Sí, porque todos sabemos que el que exista la ley o que haya intención de hacer una ley no asegura que la ley sea buena. Esta será un poco la principal reivindicación por vuestra parte, ¿no? La generación de una ley trans, pero además una ley trans que esté trabajada, dijéramos, con el propio colectivo. Claro, es que ahora mismo, bueno, aunque se han aprobado muchas legislaciones a nivel autonómico, tenemos una desigualdad brutal entre unas comunidades y otras, y luego, bueno, pues estamos un poco, por ejemplo, en Madrid tenemos una ley estupenda de identidad desde el 2016, pero está sin desarrollar. Entonces, bueno, pues necesitamos que se igualen los derechos de las personas trans en todo el Estado español. Y además eso que se haga de una forma integral. No nos vale que se modifique, ¿no?, que se reforme la ley 3/2007, porque la ley de 3/2007 solo habla de lo que sucede en el registro civil, pero no habla de educación, no habla de sanidad, no habla del ámbito social, no habla de qué pasa, ¿no?, de qué sucede en el ámbito laboral con las personas trans, etcétera, etcétera. Entonces, es imprescindible esa ley. Y además, bueno, hay una labor que, o sea, que traería esa ley, que es la pedagogía,
¿no? Ahora mismo hay muchísimas personas que desconocen que la identidad y la orientación son dos cosas diferentes y que la expresión de género es otra más y que además no tienen nada que ver con la corporalidad. Y si la T, digamos, ¿no? Por hablar de una manera, sigue dentro del colectivo LGTBI en esa ley, no va a contribuir nada más que a, bueno, pues a que se difumine, a que se siga confundiendo y a que quien no quiera respetar los derechos de las personas trans se tenga que ir a buscar entre una ley enorme y al final pase lo que pase, que sigan sin respetarse esos derechos. Por supuesto, la reparación histórica bueno, pues de todas las circunstancias y situaciones que luego Federico estoy segura de que lo va a poder explicar mejor que yo. Es justicia histórica y ya está bien, ¿no? Vamos, que está clarísimo que la ley trans tiene que salir y tiene que salir sí. con cuerpo propio, con independencia, porque la situación lo requiere y es la situación tan importante como para contar con una propia ley. Saida, nos pregunta Luisa Yorca si podías citar la referencia de la sentencia que incluye a los menores de 18 años. Vale, pues es una sentencia del Tribunal Constitucional, creo que es de julio, ¿vale? Y en nuestra página web, en Uforia, hay un apartado que pues sí, que quizás lo busque, pero bueno, es en torno a es que no me he preparado eso, pero bueno, es en torno, o sea, que habla de la legislación vigente, etcétera, y también hay un apartado pues de cómo tramitar, ¿no? El tema del cambio en el registro civil y está preparada de acuerdo a esa sentencia. En el caso de menores de 18 años. Sí, ahora busco, si queréis, pasas y busco el enlace y lo puedo poner en el chat. Fenomenal. Aunque Luisa dice que lo busca también en vuestra web, o sea que... Vale. Bueno, de todas maneras, estamos a tu disposición, tienes varias formas de contacto en la web y bueno, que te atenderemos encantadas, pero de todas maneras voy a buscar para que el resto también vean. Muy bien, Saida, pues te dejo buscando esa referencia y gracias lógicamente por tu intervención. Y pasaríamos a Juan Carlos Durán, de la Asociación Tetris. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? Que la Asociación Tetris es una entidad que trabaja para visibilizar a las personas con discapacidad, con diversidad funcional en el colectivo y lo trabajan desde dos pilares, que uno es la promoción, ¿no? del ocio accesible y sin barreras para contribuir a la normalización y a la socialización como cualquier otra persona, y también el disfrute, el ejercicio y el conocimiento de la sexualidad libre y plena. Así es como os definís. Juan Carlos, en vuestro caso, ¿cuáles son las dificultades con las que os encontráis para favorecer, dijéramos, estos dos pilares que os definen como asociación? Bueno, buenas tardes, Julio. Muchas gracias por moderar esta mesa. Gracias también a los compañeros de Imagina Más por darnos la oportunidad de participar y de hacer visible pues la discapacidad dentro del colectivo, porque bueno, creo que hemos estado muy invisibilizadas durante muchísimos años. Y bueno, las personas con discapacidad tenemos necesidades sexuales, sentimos placer sexual y evidentemente pues tenemos orientaciones e identidades sexuales diversas. Pues bueno, las principales dificultades dentro que nos conseguimos y que bueno, justamente pues dan razón de ser a la asociación Tetris es infantilización de las personas con discapacidad, ¿vale? Lamentablemente todavía encontramos muchas barreras sociales, no solamente arquitectónicas, porque las barreras arquitectónicas existen y mucho, más en una ciudad como Madrid, que bueno, su patrimonio histórico es bastante grande, con lo cual el poder modificar que haya accesibilidad en distintos sitios es complicado.
Pero también existen barreras sociales, ¿no? Y esas barreras es que lamentablemente todavía se nos ve primero por la discapacidad que por la propia persona, ¿no? Pareciera que la discapacidad eclipsara completamente a esa persona y no se ve más allá de cualquier otras capacidades que pueda tener. Y esa infantilización lo que trae consigo es que, pues eso, ¿no? Las personas con discapacidad no tengan un acceso a una educación sexual libre, ¿no? O una educación social, sexual sin ningún tipo de tabús. Y bueno, evidentemente cuando no hay esa educación sexual, pues evidentemente se vive en un doble armario, ¿no? Porque bueno, ya aparte de la discapacidad, también está bueno, aceptar una orientación sexual diversa o una identidad sexual diversa también, ¿no? Entonces, bueno, es un colectivo que ha estado muy invisibilizado, es un colectivo también que tiene mucho miedo al rechazo por parte de los familiares, por parte de las instituciones, por parte incluso de los propios tutores. Y bueno, eso es lo que buscamos en Tetris, ¿no? Romper un poco bueno, con todos esos paradigmas y buscar referentes para que las personas con discapacidad puedan vivir su sexualidad libremente. Lo has comentado, que creemos que uno de los aspectos fundamentales para que las personas con diversidad funcional LGTBIA+ puedan disfrutar de una sexualidad plena y libre, como comentábamos, también está asociado a la perspectiva del capacitismo. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta perspectiva y cómo influye en el ejercicio de estos derechos? Bueno, sí, lamentablemente el capacitismo es una epidemia porque bueno, marca mucho a las personas con discapacidad, ¿no? El capacitismo, pues, viene dado en el lenguaje. Por el lenguaje nosotras y nosotros podemos, pues, eso, etiquetar a muchas personas y reducir sus capacidades, ¿no? A través del lenguaje únicamente. Entonces, bueno, tenemos actitudes muy capacitistas, como por ejemplo, bueno, yo soy una persona con discapacidad física, gay, que bueno, eso, me he encontrado incluso saliendo de fiesta, personas que me vienen, por ejemplo, a felicitar cuando estoy, por ejemplo, en una discoteca o en un bar o tal, porque estoy ahí, por el mero hecho de estar ahí, ¿no? Y es como, bueno, como que, porque me tienes que felicitar por esto, por estar aquí pasándola bien igual que tú. Felicítame por otras cosas, pero no por estar de fiesta y por estarme divirtiendo, ¿no? Y lamentablemente pues tenemos terminología también muy capacitista, por ejemplo todavía utilizamos términos que no deberían ya usarse como la palabra minusválido o la palabra discapacitado, discapacitada, que bueno, que en realidad discapacita enteramente a las personas con discapacidad. Yo en lo particular, en lo personal, me gusta utilizar la terminología de persona con discapacidad porque siento que primero antecede la palabra persona, somos personas ante cualquier otra cosa, y luego y también se nombra la discapacidad, porque yo creo que también las personas con discapacidad tenemos que reivindicar nuestra discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un término que es bastante inclusivo. Sin embargo, también, bueno, se usa también el término de diversidad funcional, que es un poco más técnico y tal, pero bueno. Entonces, bueno, creo que el capacitismo entra por eso, empieza por empezar a utilizar adecuadamente el lenguaje y luego también por dejarnos, o sea, dejar que la sociedad deje de vernos a las personas con discapacidad como esos pobrecitos, ¿no? Esos angelitos que como tenemos una discapacidad, pues eso, ¿no? No rompemos un plato, no tenemos deseo sexual, no, porque no somos niñas, niñes, eso, tenemos deseos sexuales, vivimos nuestra vida como cualquier otro y bueno, y evidentemente pues formamos parte del colectivo LGTBIQA+. Fenomenal. No sé si
algunas personas de las que están participando en la reunión quieren lanzar una pregunta a Juan Carlos. Os sigo animando a que aprovechéis el chat, aunque no, ya que no tenemos cámara y vídeo, pues que aprovechéis el chat para lanzar vuestras preguntas o vuestras reflexiones. Y Juan Carlos, no sé si quieres añadir algo más en relación a la situación o a la realidad que vivís las personas con discapacidad en relación al ejercicio libre y pleno de la sexualidad. No, bueno, simplemente puntualizar que además que dentro de las propias personas con discapacidad somos personas muy diversas, que también hay discapacidades que no son visibles y esa misma invisibilidad hace que sea mucho más invisible aún y haya, digamos, que eso no es que no haya inclusión dentro de estas personas. Hablamos de las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, o las personas también sordas que actualmente la están pasando, digamos, bastante mal por no poderse comunicar por el hecho de las mascarillas, que limita la lectura de los labios. Entonces, bueno, que pensemos en diversidad, que únicamente las barreras no son arquitectónicas, también son de muchos otros tipos y que, bueno, que esperamos que todos nos ayuden a esta lucha y a visibilizar y a fomentar la inclusión. Muy bien. Está claro que hablamos, ponemos títulos, dijéramos aquí, personas asexuales, personas trans, personas con discapacidad, personas mayores, pero lógicamente después hay personas lo más diversas posibles dentro de cada uno de ellos. Por tanto, nos quedaríamos con el término o con el concepto de diversidad para incluir a cualquier persona de cualquier orientación o con cualquier identidad o expresión de género. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, pues pasamos a Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de Diciembre, que es una asociación que lleva ya 10 años trabajando por y para las personas mayores LGTBI, que, como señalan ellos mismos, padecen el edadismo de gran parte del colectivo. Y bueno, que fundamentalmente trabaja por la visibilidad de esta parte de la comunidad y para ello desarrollan más de 20 proyectos con 800 personas anuales atendidas o apoyadas y que están ahí haciéndonos esperar la noticia de cuándo se abre la primera residencia para mayores LGTBI de España. Por la información que me ha pasado es para finales de 2020. Espero que toda esta situación que hemos vivido no suponga un retraso para esa fecha. Y nada, Federico, que encantado de hablar contigo en la reunión o en la mesa de hoy. Y bueno, creo que una pregunta muy clara y muy directa. ¿Dónde están las personas mayores LGTBI? Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos y a todes. Y dar gracias también a ti, a Julio, por presentarnos y a Imagina Más, por hacer esta mesa que para las próximas veces habéis olvidado del orgullo macho. Hija, estamos tan aquí, se os olvida. Para otra vez tenéis que apuntarles, que me gustaría estar con ellos aquí porque siempre dicen que si el orgullo nuestro, bueno, pero bromas aparte, que ellos siempre tienen toda la publicidad y tienen todo, pues es un placer estar aquí con todas vosotras y vosotros hablando de esta invisibilidad que somos, pero si nos damos cuenta, esa invisibilidad somos la mayoría. Si vamos sumando, somos mayoría aplastante. Lo que pasa es que como nos han hecho y nos han educado a estar en cajitas pequeñitas, entonces parece que somos minoría, y de minoría, una mierda, pero perdón, no, tengo que ser más. Y la pregunta que es ¿dónde está? Eso es una gran incógnita, porque nosotros los datos que manejamos aquí en el Ayuntamiento de Madrid o en Madrid, en la Comunidad de Madrid, el que más nos preocupa realmente es esos 70.000 personas mayores de 80 años que viven solas, LGTB, no todas las, porque hay
Sabéis que hay 800.000 mayores de 80 años que viven solas en la Comunidad de Madrid. Entonces, el 10% que somos el colectivo ya es un número de escándalo. 70.000 ya es una cifra que imaginaros que ¿dónde están? Están en el armario, están ocultos, ¿por qué? Porque nos han educado de esa manera. Nos han educado en una homofobia, nos han educado en el odio, nos han educado como a las ratas, que no se nos note y escaparnos y que no sea. ¿Sabéis lo que nos cuesta a nosotros el entrar en una casa de una persona mayor para que entienda que le queremos acompañar, que le queremos estar con él y ayudarle y no incapacitarle, como decía, ¿no? Ni infantilizarle, ni decirle, ¡ay, mi mayor! Tú no eres mi mayor ni de coña. Tú eres una persona mayor que necesitas ayuda o no necesitas ayuda, pero sí que necesitas ese acompañamiento, es el que tu vida tenga sentido, ¿no? Nos está alarmando mucho el tema del COVID porque están saliendo a la fuerza del armario personas mayores de 75 años, personas mayores de 80 años, que están saliendo ahora a la fuerza porque no les queda otra, porque se han quedado viudos, porque la persona con la que vivía ha muerto en esta pandemia. Y encima da la casualidad que la persona que aportaba porque tenemos que pensar un poco que hemos reproducido los mismos géneros, los mismos roles que los héteros. Había alguna persona de la pareja que se tenía que quedar dentro y cuidar. Y otra que tenía que salir fuera, que es la que tenía el dinero y traía el dinero. Entonces, y da la casualidad, justo como pasa, que las que quedan vivas son las viudas. Algo tiene que ver ahí, y yo me quedo sorprendido, pero es una putada en el fondo, porque esa persona, la viuda, se queda sin pensión porque no se ha casado. No se ha casado porque no sepan los demás que es maricón. Cuando tenemos una ley que va a cumplir 15 años. Y fíjate el mal que nos ha hecho esa homofobia interiorizada, que para que los otros no nos digan que somos maricones o que somos tortilleras. Bueno, ya trans, eso es que no podéis esconderos, bonita. Eso se ve, este es un armario de cristal y son así. Entonces, fijaros que están sin pensión, y normalmente la familia, cuando esos mueren y no tienen ninguna, y no ha sido ni a un notario, pues te echan a la calle. Entonces nos estamos ahora con una cantidad de personas en una situación ya de desamparo impresionante, ¿eh? O sea, cómo nos han machacado. Y entonces no hay, cuando estamos en el Consejo Sectorial de Personas Mayores del Ayuntamiento, o vamos con los servicios sociales, o vamos con la comunidad, estamos diciendo que nuestro colectivo de mayor está envenenado porque no va a los servicios sociales, no va, prefiere morirse sola antes de que alguien entre en tu casa. Entonces estamos en un colectivo que nos han machacado. Yo también el lado positivo, porque yo veo el lado positivo, que ahora mismo, tanto en el mundo trans, o sea, yo me emociono, o sea, ver a los niños, a las niñas, a los niños trans, a los jóvenes que lo tienen con una normalidad, que van, me alegro tanto porque luego cuando veo nuestras congéneres mayores que están destrozadas, que están, es que digo, bueno, mal que ese sufrimiento o ese trabajo que hemos tenido que realizar, porque no nos olvidemos que muchas nos han abandonado porque han muerto, las han matado esta sociedad también, las ha matado. Que todo ese trabajo, esa lucha que hemos hecho, está poniendo estos azulejos y este camino para que los sigan y puedan vivir de una manera tan digna, eso me da alegría, ¿eh? O sea que también no hay que...
Pero bueno, tenemos que atender a esas que están como las maracas de Maquín. ¿Sabes? Ahora mismo, y es lamentable, somos fundación tutelar. Hemos tenido que hacernos fundación tutelar. ¿Y sabes que tenemos 19 TRAN para tutelar? Es que ya tenemos 5 tuteladas y hay 19 que vamos a darle esa cobertura. Es que tenemos que reflexionar. Es decir, cómo nos han envenenado, cómo nos han enfermado. Que no es que seamos enfermas, bueno, algunas un poquito sí que lo estamos, pero bueno, eso es lo normal. Pero que nos hayan enfermado de esa manera y que, sin embargo, no ha habido nada que nos ayude. Yo el otro día con Pablo Iglesias, cuando en el Congreso se aprobó la ley de la infancia y que pidió perdón a los niños y a las niñas por haber llegado tarde, nuestro colectivo eso no lo hemos oído nunca. No ha habido un reconocimiento del Estado diciendo perdón por todas las víctimas que ha habido y que esta sociedad homófoba, vamos a luchar contra esa homofobia. Todavía no lo ha habido. No nos olvidemos y no lo dejemos ahí, que la ley de peligrosidad social no ha sido abolida, ha sido derogada. Eso quiere decir que está en un cajón. O sea, como no vayamos a derogar, en algún momento algún descerebrado de estos entra y nos la pone. Y nos la pone. O sea, que tenemos que tener muy en cuenta que ¿dónde están estos mayores? Escondidos porque tienen miedo todavía. Han vivido, hay mayores que han vivido la dictadura de Primo de Rivera, la dictadura de Franco, la transición, que han visto y dicen mejor aquí escondernos porque esto puede cambiar en cualquier momento. Entonces, el entrar y el poder cuidar a esas personas, yo creo que es un deber del colectivo. Yo también he dicho, salvo pocas excepciones, porque en este momento de pandemia también ha sido muy complicado, pero me ha dolido mucho que no seamos reconocidos, ¿no? Igual que los mayores, los nietos les han llamado, se han preocupado de ellos, salvo algunas personas a nivel individual del colectivo que nos llamaban para preocuparse de nuestros mayores. O sea, que esto hay que darle una vuelta. Federico, has hablado de pandemia, has hablado de la atención o del apoyo por parte del resto del colectivo. ¿Cómo valoras este apoyo? ¿Os habéis sentido apoyadas por el resto del colectivo o...? Yo creo que no estábamos acostumbrados, ni acostumbradas, a trabajar en conjunto, ¿no? Yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer y hay que evaluarlo. O sea, hay que evaluar porque de esto salimos todos, todas y todos juntos. En este momento se puede dar porque ha sido una pandemia y hemos tenido que actuar, porque somos de la actuación, no somos de la contemplación. Entonces, yo creo que todas las organizaciones nuestras hemos intentado, pero en esta vorágine, ¿no? En esta vorágine hemos querido pues, que no hubiera ese sufrimiento, que no hubiera... Por eso no critico, no es una cuestión de criticar, sino de reflexión. En estos momentos teníamos que haber estado mucho más unidos, todos y todas, y todes, ¿no? Para dar otra imagen, porque en esos momentos de guerra, porque era un momento de guerra, y ha sido un momento de guerra, que se nos estaban muriendo los mayores. ¿En qué colectivo han muerto 20.000 personas? De las 40.000 que han muerto, la mitad han sido mayores. Entonces, que sí que ha habido 200.000 infectados y no sé qué y no sé cuántos, sí, pero quien estaba para morir eran y encima cómo se les ha tratado, cómo ha habido esas órdenes de la consejería, que yo las he leído,
que yo las he leído y me las han mandado. Y que se nos han muerto gente que fue el principio, porque no había camas, porque no había respiradores, porque no había. Que si hubiera enfermado un mes después, estaría con nosotros, aquí con nosotros. Es un dolor que no hemos aprendido de la pandemia del VIH. Ahora que estoy viendo otra vez Pose y viendo este documental entrañable de cómo es nuestra historia, y nos hemos olvidado de cómo estaban como perros y como perras la gente que tenía VIH y sin ser todavía SIDA, porque ya con SIDA ya les quemaban. O sea, no hemos dado... Tenemos que reflexionar sobre eso, que lo podemos hacer, ¿eh? O sea, porque tenemos, yo creo que la diversidad y dentro del colectivo tenemos que ser diversos y no asustarnos porque haya de todo, porque nos estamos especializando. Pero que sepamos que tenemos al lado personas que nos van a ayudar, que nos van a entender, que nos van a apoyar, ¿no? Entonces, eso es un poco la reflexión. Nos hemos sentido por eso, porque lo que tenían eran los mayores y sufriendo. Yo doy las gracias, además lo digo en público, a los Javis, que han sido los del colectivo, que nos han dado dinero para que no podíamos entrar a sus casas porque si no les matábamos, porque no lo sabíamos. Y han sido quien han dado o sea, que hay gente buena, que todas las demás organizaciones hemos tenido que hacer y hemos hecho, pues imagina más también para todas las trans, nosotros también para las trans, los otros, la comida, el otro. O sea, que ha sido un barajote, pero sí que teníamos que apoyarnos más, querernos más. Pues yo creo que nos queremos y nos tenemos que querer y esas ganas de vernos, el vernos aquí, a mí me emociona el ver, joder, estamos vivos. No nos ha matado el coronavirus, bonita. Somos reinonas, no nos va a matar una corona. Hija. Muy bien, Federico. Muchas gracias por tus palabras siempre tan ilustrativas. Sigo invitando a las personas que nos acompañáis en la reunión a que podáis compartir vuestras reflexiones, vuestros comentarios, vuestras preguntas en el chat de la reunión para que no tengamos que hablar tanto nosotros. Y bueno, que tenéis abierto el chat para lanzar esas reflexiones, esas preguntas que quizás en esta segunda parte a la que pasamos ahora de la reunión, pues os animáis más, porque sí que aquí vamos a dejar un poco, como decía Federico, la parte individual de cada una de nosotros, de nuestras particularidades o nuestras realidades. Y bueno, y planteamos una parte más de debate grupal, no solamente entre vosotros cuatro, sino también con la gente que nos acompaña en la reunión. Hemos estado hablando de las 4 realidades que vivís y que comparten el tema de la invisibilidad. Y en esta parte de debate queremos entrar más en los motivos, ¿no? De por qué creéis a qué se debe esta invisibilización dentro del colectivo de vuestras realidades. No sé si quién quiere empezar, si Adela, Saida, Juan Carlos o Federico. Dejamos descansar un poco a Federico, que acaba de intervenir y tendrá que recuperar aliento. Adela, si quieres, empezamos por ti para esta segunda parte de la reunión. Vale. No te va a tocar a ti siempre, ¿eh? Ya haré la intervención. Pues coméntanos, Adela, ¿cuáles son los motivos que consideras, por los que consideras que hay esta invisibilidad de determinadas realidades dentro del colectivo LGTBI+. Bueno, yo creo que en general hay una norma, ¿no?, un poco rígida en nuestra sociedad, ¿no?, que abarca, pues,
no sé, como que somete a muchas realidades, ¿no? Y creo que interseccionan muchas cosas, ¿no? Pues yo que un poco, pues ser cisgénero, ¿no? Por ejemplo, ser heterosexual, ser blanca, ser joven, pues un poco, no sé, se asumen unas capacidades, una neurotipicidad, ¿no? Una manera de estar en el mundo, de ser, de pensar. Y bueno, y también el mercado, ¿no? Lo que mueve ser una persona normativa, ¿no? O sea, se promociona, ¿no? Será así porque mueve mucho dinero también, ¿no? Hay muchas industrias construidas en torno a eso, será lo sexual también, ¿no? Ya que estoy hablando yo, que también se me pasaba. Y yo, también hay mucha falta de información, ¿no? Como se está todo el rato promocionando y publicitando esta normatividad, pues claro, hay invisibilidad de otras realidades, de la diversidad, hay falta de información, hay un estigma sobre muchas realidades, ¿no? Y no sé, también pensando en concreto en mi orientación sexual, en mi comunidad, en mi colectivo, pues la importancia que tiene el sexo, ¿no? En nuestra sociedad, lo que significa, pues que significa éxito, que significa madurez y todas las industrias que se mueven alrededor suya, ¿no? Y todo el dinero que genera, pues la industria de la estética, la farmacéutica, la pornografía. Muy bien. Zaira. Bueno, pues coincido con lo que ha dicho la compañera en que esto tiene mucha vinculación con, aunque creo que no lo has nombrado así exactamente, pero con el capitalismo, ¿no? Qué sectores o cuál es el modelo que hay que reproducir y qué sujetas son válidas para hacerlo. En este caso, en el caso de la infancia, nuestra sociedad es profundamente adultocentrista. ¿Por qué? Pues bueno, la infancia no consume, no tiene, no hay que tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, en el caso de la infancia y la juventud trans, se mezclan, por un lado, que tenemos una sociedad profundamente adultocentrista, con la ignorancia, ¿no? Y con considerar que las identidades trans, pues que la identidad tiene algo que ver con la orientación y como la orientación es algo que está vetado para las personas adultas, porque como personas jóvenes o personas con diversidad funcional, etcétera, no se puede tener sexualidad, ¿no? Pues de ahí viene también un poco, ¿no? Si ni siquiera la sociedad no es capaz de saber que el tema trans tiene que ver con la identidad y qué identidad tenemos desde pequeños, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues por supuesto que se piensa que es un capricho o que es algo que tiene que ver con los estereotipos o con la reproducción de los estereotipos de género, etcétera, etcétera. Yo creo que va por ahí, ¿no? El tema. Juan Carlos, ¿qué nos puedes comentar sobre cómo lo veis desde la Asociación Tetris? Bueno, la verdad que mis dos compañeras lo han resumido bastante bien. Yo creo que además dentro del colectivo LGTBIQA+, se ha vendido mucho, pues eso, ¿no? El cuerpo normativo, el cuerpo, ¿no? Digamos, todo aquel cuerpo que vende, que es visible, ¿no? Y que atrae, ¿no? Atrae a lo sexual, atrae a la fiesta, atrae a la diversión, ¿no? Y cuando hemos venido a romper un poquito con esa normatividad, ¿no? Que había, pues evidentemente, claro, porque, ¿no? Por ejemplo, nosotros, las personas con discapacidad, pues rompemos un poco, ¿no? Con todo ese canon establecido anteriormente, ¿no? Entonces, claro, pues no quizás pues no hemos sido tan atractives a la hora, ¿no? de esa industria, ¿no? Detrás de todo lo que conlleva
digamos, el colectivo LGTBIQA+. Entonces, bueno, yo creo que sí, un poco como lo ha comentado mi compañera de la Isaida, creo que ha sido como se ha, digamos, se ha hecho el marketing de todo el colectivo, que va mucho más allá que eso. Muy bien, Juan Carlos. Federico, que además tengo una pregunta después para ti que hace Belinda, pero como creo que está relacionada con una de las preguntas que haré más adelante para el debate, la abordaremos en ese momento, ¿vale? Por ahora te pregunto por los motivos por los que crees que se invisibilizan realidades como las de las personas mayores dentro del colectivo LGTBIA+. Micro. Sí, estoy de acuerdo con lo que han dicho antes las que me han precedido, pero también es que estamos en una sociedad, aparte de capitalista, es el tema del liberalismo, ¿no? Del mercantilismo. Es que estamos en una sociedad donde, pues evidentemente, como la mayoría, es edadista también. Entonces, estorbamos lo que no es productivo, lo que no es guapo, lo que no es, pues como yo, este ejemplo, este cuerpo, pues como no tenga nadie en mi cuerpo, está fuera del mercado, está fuera de... Entonces, cuando tienes una edad, pues evidentemente le pasa lo mismo a los héteros, que nadie es perfecto, vamos a hacerles. Pero en este caso, a nosotros nos pasa lo mismo, estamos dentro de una sociedad donde la edad, además como la lagarta esta, porque no tiene otro nombre, nos dijo que teníamos el vicio de vivir tanto y no nos dio el ejemplo que tenía que haber muerto ella la primera, pues claro, es que estamos cobrando pensiones, es que estamos siendo el agujero, entonces, claro, todo Dios a por nosotras. Entonces, pero bueno, sabiendo que tenemos que luchar contra eso, porque somos divinas, estamos divinas. Es que, y además generamos empleo. O sea, visto de esa manera, generamos empleo. Todo el cuidado genera empleo. Pues igual que las diversidades que estamos aquí, vamos a generar puestos de trabajo. ¿Para qué? Para nuestro colectivo, para seguir adelante, que no somos una carga. Al contrario, que colaboramos. Eso es lo que hay que educar. A lo mejor me quedo sin batería y tengo que abrir a otro, ¿eh? Si me desaparezco, vuelvo deprisa. No os preocupéis, que la niña está a todas. Pero mira, Federico, precisamente la siguiente cuestión que os quería plantear va un poco en la línea de lo que Federico ha comentado en cuanto a la derogación de leyes y bueno, las posibles decisiones políticas. Si queréis, por ejemplo, podemos empezar ahora por Juan Carlos y cambiamos así un poco el orden y así no presionamos tanto a Adela. Juan Carlos, la situación política, os queremos preguntar por la situación política actual. ¿Cómo creéis que está afectando al colectivo? Al colectivo LGTBI+ en general y a vuestro colectivo en particular. Perdona, que el micrófono a veces se resiste a no. Pues, bueno, evidentemente, pues creo que hace falta muchísimas leyes y muchísimas reformas que vengan ¿no? digamos, a ampararnos en los distintos derechos de los distintos colectivos que estamos hablando, ¿no? O sea, también estaba con Saida, estoy totalmente de acuerdo con Saida, necesitamos una ley trans que venga a defender los derechos de las personas trans de una forma más global, de una forma más real de que lo que hay en la actualidad, ¿no? Y bueno, y evidentemente, yéndome a mi ámbito, al de las personas con discapacidad, igual, ¿no? O sea, vemos pues mucho desamparo hacia las personas con discapacidad. También creo que hay que reforzar la ley de dependencia, también creo que hay que hacer cumplir las leyes que hay sobre la accesibilidad, o sea, que permiten la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Ya creo que basta de que se abran locales, negocios o se construyan edificaciones cumpliendo la falsa ley. Yo siempre lo digo, ¿no? ¿Para qué hacen una rampa buenísima con una inclinación genial si al principio te ponen un escalón?
no tiene ningún tipo de sentido. Y eso es una barrera arquitectónica, pero como esa barrera arquitectónica, también la hay un montón en cuanto a barreras para las personas con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, y con discapacidad intelectual y otro tipo de discapacidades, ¿no? También creo que eso, tenemos que seguir educando en diversidad sexual. También creo que hay que revisar todo, ¿no? El acceso a la sexualidad de todas las personas, independientemente de la condición que tengan. Y bueno, evidentemente, pues creo que el camino en cuanto a leyes queda mucho por hacer y bueno, ojalá que la política de aquí en adelante esté a una altura para que nos defienda como debe ser al colectivo LGTBIQA+ y a todas sus interseccionalidades. Fenomenal, muchas gracias Juan Carlos. Saida, bueno, antes de nada sí que decir que estoy atento al chat donde hay una discusión paralela sobre el tema del sistema capitalista y la influencia del sistema capitalista liberal sobre estas invisibilidades. Entiendo que son reflexiones, que como no son preguntas, animamos a que siga el debate en el chat y si hubiera alguna pregunta muy concreta la podéis formular y la formularía yo a las 4 personas que nos acompañan. ¿Vale? Pero entiendo que es un debate que se está generando, que es muy adecuado y que hay intercambio de opiniones. Si veo que hay alguna pregunta concreta, la lanzaré a Adela, a Saida, a Juan Carlos y a Federico. Saida, sobre la situación política, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues a ver, lo que tendríamos que estar es, yo creo que bueno, pues con el gobierno que tenemos ahora mismo deberíamos estar relajados y generando proyectos, aprobando leyes y mejorando la situación de todos los colectivos que estamos aquí y el resto. Y particularmente de las personas trans, pero lo que tenemos es que, bueno, pues hay un pacto de gobierno en el que se nombran específicamente tanto la ley trans como la ley LGTBI y hace unos días vemos que el PSOE saca un panfleto transfobo donde se posiciona claramente en contra de los derechos fundamentales de las personas trans, que es algo que ya sabíamos previamente, que ya venía pasando, que venían torpedeando a una parte del PSOE, por supuesto no todo, el avance legislativo, bueno, pues anteriormente la reforma de la 3/2007, de que avanzara la ley LGTBI, la ley trans, pero bueno, pues ahora lo que vemos es que han pasado al siguiente nivel, ¿no? Que es el de manifestarlo abiertamente. Esto nos sitúa en una posición que no es la que deberíamos estar, o sea, ese no es el escenario que deberíamos estar viviendo con este gobierno. ¿Me preocupa la ultraderecha? Por supuesto que me preocupa, pero es que hemos votado a unos partidos, hemos conseguido que bueno, pues tener el gobierno que tenemos y esto no va a ser garantía de que las personas trans vean reconocidos sus derechos. Pues lo que nos toca en este escenario, igual que si fuera otro, si estuviera gobernando la derecha, sería, pues es lo mismo, ¿no? Defender nuestros derechos, defender los derechos de las personas trans y bueno, pues lo que tiene la situación de no tener nada es que no tienes nada que perder. Y cuando te colocan en una situación de no tener nada que perder, bueno, pues ya veremos, ¿no? Cómo van a ir transcurriendo los siguientes meses y qué decisiones tenemos que tomar como colectivos. Federico, no sé si has estado durante la pregunta, preguntaba sobre la situación política y cómo está afectando al colectivo LGTBI+. ¿En pues, tu caso? Sí, ¿me oís? ¿Qué he cambiado? Sí, se te oye. Ay, que he cambiado aquí. Has hecho el cambio muy bien. Claro, lo que pasa es que nosotros nos hemos dado cuenta, así que estamos intentando potenciar y que la ley LGTB A+ de Madrid, digo no de Madrid, del Estado, que se ponga ya y que haya,
pero lo que estamos dándonos cuenta es que tenemos una ley, como decía Saida, que está ahí y que está muerta, pero que está. Y es que con eso estamos nosotros reivindicando. ¿Por qué nos han dado la residencia? Porque está amparada en la ley de la ley LGTB de Madrid. Y es que no tienen más remedio, lo mismo que les estamos diciendo. Digo, qué curioso, es muy curioso que cuando hay la ley de peligrosidad social y de lo primero que hacen son cárceles y nos meten ahí. O sea, cuando ya tenemos una ley donde hemos conseguido derechos, no tenemos recursos. Entonces, claro, ahí se tienen que callar. Ahora todo Dios se apunta. O sea, que tenemos que el colectivo es sacar adelante estas leyes que hay ahí, que por eso hemos luchado, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces también nos encontramos con resistencias dentro de la propia homofobia que hay dentro del colectivo. Porque muchos dicen, es que yo no quiero ir a esta residencia porque es un gueto, como que es un gueto. Vamos a ver, ¿dónde estabas en el momento de luchar? Que hemos ido a manifestarnos y que el artículo 5 de la ley dice que los poderes públicos tienen que garantizar la atención a las personas mayores vulnerables del colectivo. ¿Dónde estabais en ese momento? Bonitos. O sea, ¿qué quieres ser normal? ¿Y los demás qué somos? ¿Marcianas o qué? Entonces, que muchas veces también hay que hacer el trabajo dentro del propio colectivo. Pero leyes hay que mejorarlas, evidentemente. Pero leyes, digo desde nuestro caso, las tenemos. ¿Eh? Y no quiere decir que es la panacea, no. Pero hay que darle esa vuelta y decirle, oye, bonito, que te tienes que poner. Entonces, por eso, no que han sido la Comunidad de Madrid tan buena que nos ha hecho una cesión de 30 años del edificio. No, es que está sustentado por la ley. Entonces, saber es que tenemos que ser, pues, muy... Esa de las 4 letras que decían las mayores, que empieza por P. Pues ya está. Muy bien. Adela, que nos falta por conocer tu opinión sobre la situación política. Pues yo coincido con muchas cosas que han dicho las compañeras y bueno, creo que es importante encuadrar que cuando hablamos de derechos del colectivo, hablamos de derechos humanos, porque de repente tenemos que escuchar unas cosas a nivel político como ideología o chiringuitos o cosas por el estilo, que están fuerísima de lugar, que no son ciertas, ¿no? Cuando hablamos de derechos del colectivo LGTBIAQ+, son derechos humanos de las personas que nos pertenecen como personas humanas, como tales. No podemos quitar y poner derechos humanos, no podemos discriminar por motivo de orientación sexoafectiva o identidad de género o por nuestros cuerpos. Entonces, creo que es importante tener esto en cuenta, y los derechos humanos tienen que acompañar a los cambios legislativos, ¿no? Y a los cambios culturales. Pues se refleja en leyes, ¿no? Que no solamente sirven para prevenir la violencia o la discriminación, sino también para promocionar la diversidad, que es propia de la humanidad, que no nos estamos inventando nada, siempre ha estado ahí y que además es algo positivo. Y en cuanto al colectivo asexual concretamente, pues es que ni siquiera tenemos reconocida nuestra orientación sexual y eso nos expone a un montón de violencias a muchos niveles. En el ámbito de la salud, la gente ve vulnerado su derecho a la salud porque deja de ir al médico por no sacar este tema, porque va a resultar estigmatizada. Aparte de hablar de malos diagnósticos, malas atenciones, a nivel de justicia, pues si sufrimos una agresión o discurso de odio, no podemos denunciar. Y esto es muy grave la situación en la que nos encontramos. No estamos incluidas muchas veces en aparte de la educación sexoafectiva, pues no existente prácticamente. La poca que hay muchas veces no refleja nuestra diversidad. La gente no puede llegar hasta nosotros, no puede identificar su propia orientación. Y también creo que coincido en que las leyes tienen eso, que estar ahí,
y tienen que ir evolucionando, ¿no?, con la sociedad, que son un instrumento de la sociedad, no son un dogma de fe ni nada por el estilo. Y también, ay, que se me va, yo quería decir algo más, ya se me ha ido. Sí, no sé, luego volverá y me acordaré. Para aplicarla también, ¿no? Supongo que no te he escuchado es bien. una reflexión, ¿no? Que las leyes por sí mismas no son efectivas hasta que no se aplican y hasta que no se lucha también por su... Ah, sí, por su pues justo eso quería decir, que no pueden ser papel mojado, que tienen que estar dotadas de recursos. Ay, muchas gracias, se me ha ido. Te he leído la mente. Sí. Tengo que decir a Luisa que tengo controlada su pregunta que ha puesto en el chat, que se la haré después a Federico, también porque entra dentro de otras preguntas que vamos a hacer. Y invito a Adela, a Saida ya no, porque ella lo ha puesto, a Juan Carlos y a Federico que pongáis los links de vuestras páginas web, de vuestras organizaciones en el chat, porque, bueno, lo piden una de las participantes para poder consultar, digamos, la información pues una vez terminada la reunión. Entonces, os invito a los 4 a reflejar esa información o a la organización de Imagina Más, que lo pueda incluir si la tienen la información disponible, y así respondemos a la petición de Irene. La siguiente pregunta, vamos a empezar por Federico, porque así retomo una de las preguntas que tenemos pendiente, que era de Belinda. Porque la siguiente pregunta era cómo está afectando esta crisis sociosanitaria actual, la epidemia del COVID-19 en el colectivo, y Belinda concretamente le preguntaba a Federico cómo lo viven las personas mayores que han afrontado 2 pandemias como el VIH y la COVID-19 y en las que son personas vulnerables en ambas. Te invito, Federico, a que respondas la pregunta de Belinda y también todo lo que quieras aportar sobre, en general, cómo está afectando al colectivo la pandemia. Pues al colectivo le ha afectado, pues levantando todos sus miedos, ¿no? El que hay muchísimas personas que no superaron todavía el tema del confinamiento social, que hemos vivido ese confinamiento de tener que estar ocultos, ¿no? Y que todo el mundo nos podía poner y quitarnos del medio. Entonces todo eso no se ha superado. Entonces esto ha revuelto mucho a las personas mayores que no lo tenían trabajado, ¿no? Entonces les ha desbordado, ha vuelto otra vez, les ha puesto en contacto pues con unas depresiones, con su salud mental, de decir, vale la pena otra vez, otra, porque no os olvidéis que también pasamos la pandemia del cólera, nosotros aquí en Madrid, en España, o sea que hemos pasado varias pandemias, pero las peores, que fueron la de VIH y ahora esta, ha generado todo una situación de enfermedad mental grave, depresiones, gente con paranoias. Estamos ahora trabajando a destajo, los psicólogos nuestros y el equipo técnico, porque hay mucho dolor, mucho dolor. También en una situación donde esta pandemia a los mayores, si os habéis dado cuenta, no se les ha dado la voz. Siempre quien habla de los mayores, los familiares, o sea, son tontos. Nunca han salido una persona mayor de las residencias diciendo qué es lo que pasaba. No, es todo los demás. Pues lo mismo, mientras que nosotros hemos tenido que trabajar con ellos, explicándoles, porque tenían el derecho a saber por qué se confinaba, por qué no íbamos a atenderles en la ayuda a domicilio, por qué cuando les hemos enseñado y hemos tenido, ahora somos máster en toda esta mierda, habéis visto, se me ha ido por un lado, he ido corriendo y he entrado por el otro, ya soy un máster, vamos, impresionante. No hubiera sido la pandemia y yo todavía, vamos, ni de coña, uy, estas cositas, no, porque las abuelas, no. Pues como ha sido algo tan necesario, hemos ido aprendiendo y ahora el colectivo nuestro sabe entrar en Zoom, en MEC, en no sé quién, en no sé cuánto. O sea, que le hemos tenido que explicar por qué. Porque tienen ese derecho y han comprendido que no voy a ayudar, no voy a entrar a tu casa porque te puedo matar. Entonces, pero no te voy a dejar solo. El que no estemos contigo, vamos a hablar, empezamos con el WhatsApp.
el WhatsApp para vernos. Ya para ellos era, bueno, algo. El llevarle la comida a su casa, decir, no abras la puerta, que te la dejo ahí. Era imposible. Ellos curiosos, como nosotras, que no vamos a ser curiosas a ver cómo estaba. Pero ya como lo veíamos por el chat, pues ya era más calmado. Hemos tenido alrededor de 700 intervenciones diarias, de personas a las que hemos llamado, a las que hemos tenido que... Y hemos inventado lo inventable como todas las organizaciones. O sea, que no quiero de que no, que cada una hemos inventado y gracias a todos nosotros del colectivo, yo estoy orgulloso de mi colectivo, porque hemos dado el do de pecho, todos en nuestra forma que hemos podido, ¿no? Pero los mayores no se les ha dicho, pero sí que lo han entendido, porque ahora luego tuvimos que pasó por todos los procesos de que se querían suicidar, que esto no vale para nada, dando esperanzas, dando a que cuando empezó el desconfinamiento, que no querían salir, hoy no salgo, porque claro, son los más... saben que tienen todos los boletos. Entonces, hemos tenido que enseñarles con mascarilla, con pantalla, no con los guantes que eran lo de menos, sino el hidroalcohol, el lavarse, el que tienen que salir a la calle, porque o vas a morir porque la masa muscular te va a quedar aquí sola, o tendrás que volver a moverte, porque estar sentado 90 días para personas que pierden continuamente la masa muscular, el llevarla, están desorientados. Bueno, pues la gran alegría es que ahora ya salen y ya pueden ir hasta el cruising, me han dicho, digo, pero mira que eso es para mirar, no para hacer otra cosa. O sea que yo creo que eso es una gran alegría y se sienten, porque la realidad, el feedback que nos dan es que gracias a que una organización que hacía falta, es la necesidad en nuestras organizaciones, ¿no? Porque si no hubiera sido vosotros, pues yo estoy viendo las demás vuestras, lo mismo, si no hubierais estado vosotros, y vosotras y vosotres, ¿qué hubiera sido? Porque nos hemos arrancado todo el mundo, ¿eh? Lo que pasa es que en este sentido, y se sienten, que es lo que más me da gratificación, ¿no? Que se sienten queridos, que se sienten, digo, coño, pues eso es el objetivo de la fundación, de que las personas sean felices y que ante una dificultad estamos aquí. ¿Qué hay que hacer? ¿Que nos vestimos y hacemos lo que haya que hacer? Pues aquí estamos. Que lloramos, vamos a llorar todos. Y hemos llorado con estas nuevas tecnologías y nos hemos ayudado. Pues yo creo que el positivo para el colectivo ha sido el que esta pandemia no les estamos dejando solos. No era como el VIH, no era como el SIDA que todo el colectivo desaparecía y que maricón el último. No, estamos todo el mundo. Y nos da igual. Fíjate que nos quitamos las mascarillas, le damos un beso que te puede infectar. Y sin embargo, ya no tenemos ese abandono como fue el VIH, ¿no? Pero eso lo estamos viendo personas que estamos ahí, los mayores, todavía tienen mucho miedo. Muy bien, Federico, muchas gracias. Yo supongo que está más que respondida la pregunta de Belinda, aunque si le ha quedado alguna duda, lo puedes seguir comentando en el chat. Saida, ya que has abierto el micro, te pregunto a ti. Vale, a ver, nosotras por una parte tenemos la suerte de que bueno, nuestra asociación es prácticamente virtual, porque estamos repartidas por todo el estado, no tenemos sedes físicas, entonces, bueno, pues estamos muy acostumbradas a hacer intervenciones bueno, de esta forma, ¿no? El problema principal es que bueno, pues nos hemos encontrado situaciones de jóvenes, de adolescentes trans que no estaban teniendo un acompañamiento adecuado en casa, que en otra situación, o sea, antes de la pandemia, bueno, pues lo que recurríamos era a las redes, es decir, nos poníamos en contacto con el centro educativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, además, estas personas tenían un desahogo, pues, por sus amistades, el grupo de iguales, y digamos que tenían vías y espacios de seguridad. Entonces, al verse confinadas con familias que al final lo que estamos diciendo es que son agresoras,
y nosotras, bueno, pues tampoco poder tirar de esos recursos, ¿no? de alrededor, sí que ha habido algunas situaciones complicadas. Luego está el tema de que, bueno, pues son menores, algunas situaciones están en conocimiento, ¿no? de servicios sociales, pero no son reconocidas como el maltrato que son, ¿no? O sea, la negación de la identidad no está reconocida como un maltrato, aunque legalmente está reconocida desde el 2015, desde que se reformaron las leyes de protección de la infancia y la juventud. Eso no se conoce. Entonces, bueno, pues siempre tienes que estar como evaluando si das el paso y inicias bueno, pues ese procedimiento, si das parte, con quién se van a encontrar y de qué manera. Lamentablemente hemos tenido que usar recursos externos y que buscar soluciones habitacionales, incluso, bueno, pues en algunos casos en nuestras casas, ¿no? En casas de familias. Y bueno, pues sí que ha sido un poco más complicado que en circunstancias normales. También no podernos desplazar a ver, ¿no? A acompañar o hablar con las familias o a intervenir de una forma presencial ha sido bastante complicado. Sí. Evidentemente. Hemos aprendido muchas cosas de este periodo, pero también se nos han quedado cosas en el camino. Adela, ¿qué nos puedes comentar de cómo ha afectado la situación que estamos viviendo aún actualmente de la pandemia de la COVID-19 en el colectivo y más concretamente en el caso de las personas asexuales? Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que ha podido afectar, ¿no? Es que el propio confinamiento, ¿no? No poder salir de casa y estar pues en un entorno que a lo mejor eso sí, y no poder huir de ahí, ¿no? Y cómo repercute eso en tu salud. Pues síntomas de ansiedad, depresiones. También es verdad que somos un colectivo que está acostumbrado a lo virtual, porque ha sido muy importante para encontrarnos, ¿no? Y ahí seguimos interaccionando mucho, haciendo mucho activismo desde allí. Y por una parte está bien, ¿no? Porque te encuentras con tus iguales y encuentras una fuente de apoyo, pero también es verdad que te encuentras con un discurso de odio hacia ti. Y al tener un bajón en tu actividad, a lo mejor cotidiana, pasas más tiempo en las redes prestando atención a ese discurso, ¿no? Que al final repercute, ¿no? Puede repercutir sobre tu salud, sobre tu autoestima, ¿no? Y ha dado lugar también a situaciones de violencia y complejas, ¿no? De manejar. ¿Qué pasa cuando me amenazan, si me amenazan de muerte? Es decir, no he salido del armario, no puedo denunciar, porque denuncio. Entonces, no sé, situaciones donde nos hemos encontrado mucha vulnerabilidad. Y luego también en cuanto a recursos, pues de la propia asociación, ¿no? Porque no tenemos ningún tipo de recurso y bueno, y tiempo limitado, ¿no? Porque nosotros también tenemos que trabajar, ojalá poder dedicar a veces más tiempo, pero pues a nosotros también nos afecta la precariedad en nuestra vida personal, no solamente como colectivo. Entonces también ha dado lugar lo positivo, ¿no? Porque vamos a intentar también sacar algo positivo, es que ha dado lugar a reflexionar sobre esto y a ponernos en marcha en qué podemos hacer, ¿no? Y a que sea más evidente la necesidad de protección legislativa, por ejemplo. Muy bien. Juan Carlos, tu turno. Pues aquí estoy. A ver, esta pandemia y este confinamiento pues afectó en gran medida, como pudo haber afectado a cualquier otra persona, pero sí es cierto que han habido particularidades con respecto a las personas con discapacidad que se vio acrecentado. Por ejemplo, creo que es de conocimiento de todos, por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual, específicamente las personas con autismo, que el confinamiento elevaba
todos los niveles de ansiedad de estas personas al estar por muchísimo tiempo encerradas en casa. Y no poder salir. Luego, bueno, desde las distintas asociaciones que trabajamos con personas con discapacidad, pues elevamos una petición y es verdad que hubo una rectificación, un alivio en las medidas y bueno, posteriormente sí podían dar pequeños paseos, pero al principio la verdad que fue bastante complicado. Pero evidentemente, aparte de esto que acabo de mencionar, pues yo creo que cuando una persona está además pasándolo mal porque quizás no encuentra el apoyo en casa que requiera y que necesite, pues el estar confinado acrecentó pues esos estados psicológicos, ¿no? De malestar. Entonces, sí es verdad que, bueno, nosotros como entidad, pues desde la primera semana que estuvimos confinados, trasladamos todas las actividades a nivel virtual. Nuestro servicio de atención psicológica, sexológica y de logopedia estuvo a disposición a nivel online y luego empezamos a hacer talleres y distintos directos por las redes sociales que permitían brindar un acompañamiento a aquellas personas que se sentían más solas, ¿vale? Y que quizás estaban, o por lo menos tener cierta rutina, marcar, hacíamos una programación semanal, con lo cual permitía que ¿no? tener cierta rutina en la semana y eso es verdad que por lo menos ayudaba bastante a las personas a distraerse. El efecto que seguimos teniendo, y como lo mencioné anteriormente, que seguimos teniendo en la actualidad, es la dificultad que tienen las personas sordas para poder leer los labios por el uso de las mascarillas. Por lo cual, como entidad, seguimos, digamos, alzando nuestra voz para que las mascarillas transparentes sean homologadas y así las personas con discapacidad auditiva puedan leer los labios. Ese es el efecto que todavía a día de hoy se sigue manteniendo. Muy bien, Juan Carlos, muy aclaratoria también la situación y personalmente, pues lógicamente una situación en la que no había caído y que tiene toda la razón de hacer esa reivindicación. Pues pasamos a otra de las preguntas que queríamos hacer y voy a empezar de nuevo también por Federico porque tenía pendiente una pregunta de Luisa. Y creo que, bueno, la podemos ubicar aquí. La pregunta que os queríamos hacer es qué podemos hacer como colectivo para acabar con esta invisibilización de estas realidades. Y Luisa preguntaba a Federico si tenías alguna propuesta de trabajo desde tu entidad o tu experiencia de carácter intergeneracional con menores, nietos, hijos, y lo deja abierto. Y un poco pregunta por algún programa educativo en centros docentes sobre la realidad del colectivo de personas de edad avanzada, tercera edad y colectivo LGTBI. Anda, no es nada eso. Ahí te deja todo. Bueno, pregunta si tienes experiencia o si tienes... no que se la digas. Claro, es que esto es como un monstruo. La fundación ya va creciendo, va teniendo vida propia. Esto ya es una situación que, vamos, que en sí ya da visibilidad. Nos alegramos en ese sentido, que es visible que ya las personas mayores, por lo menos, ya son visibles. Ya alguien, ya es pues, lo machacón que podemos ser, lo que sea, lo mismo que hemos hecho con el colectivo trans, que tenemos el programa AMBAR, que es para la incorporación sociolaboral del colectivo trans, desde la formación, el trabajo. Primero porque estamos generando puestos de trabajo también desde la fundación, ¿no? Nos vamos a meter ahora también en todo lo que es centros de empleo. O sea, vamos a hacer formación, la propia la propia fundación, todo lo que tiene que ser de cuidados y todo lo que tiene que ver con el tema de mayores.
Entonces, ser referentes también en la formación, porque nos vamos a meter en la formación dual también, en la formación profesional dual, donde vamos a firmar convenios con un instituto de formación profesional que hay en Villaverde, que tiene también lo de cuidados, donde harán las prácticas el alumnado en el segundo año dual con nosotros. Pero queremos también tener una bolsa de trabajo, formar, porque veíamos muchas veces que lo que vamos a necesitar nosotros, porque después hay que formar a las personas en diversidad, lo mismo las que van a mayores con deterioro cognitivo, tienen que tener una especialización con deterioro cognitivo, pues lo nuestro lo mismo, tienen que pasar un módulo de diversidad. Pero bueno, pues nos estamos metiendo en todo esto porque vamos a necesitar desde limpieza, cocina, todo lo que es, no solamente cuidado, porque luego también hay personas transexuales que son grado en trabajo social, en psicología, o sea, no solamente es meter a la persona trans en que tiene que ser limpieza, no, pero capacitar, ¿no? Y estamos trabajando en ese tema. También estamos viendo que al ser, porque ahora mismo tenemos en la fundación, somos 16 personas contratadas, que esto es, y cuando abramos la residencia en Villaverde, solamente en la residencia de Villaverde van a ser 50 personas, o sea que ya vamos a hacer aquí un grupo importante de personas que vamos a capacitar para el cuidado, ¿no? Y entonces también nos vamos a meter en esto de intergeneracionalidad, ya lo estamos haciendo con la formación, con el cuidado, porque no van a tener que estar ahí, gente más joven que nos atienda, porque con estos cuerpos hay que tener... Y después nos hemos metido y estamos con el Ayuntamiento de Madrid para conseguir una corrala. Que una corrala se entiende más fácilmente que un conhousing, de estos que dicen, un conhousing, ¿eh? Son viviendas cooperativas. Entonces hemos pedido, y parece ser que nos lo pueden dar, un terreno para construir una corrala, son habitaciones o son unidades de convivencia con todo común, y eso es para todo el colectivo, porque ahí sí que queremos que la convivencia, la residencia es una residencia para personas ya con grado de dependencia, o paliativos, porque vamos a tener un piso, 15 plazas o así de paliativos. O sea, porque vemos que la gente se nos está muriendo y entonces habrá que atenderlas de una manera digna y profesionalizada. Entonces, eso es la residencia para allá, cuando ya estás en una situación de que es que no hay forma, porque necesitas una grúa, porque necesitas una atención 24 horas, pero si no, al conhousing, bonito, allí a convivir con todo el mundo y hacer un barrio, queremos que sea en Lavapiés también, que sea... y entonces todo eso es lo que estamos movilizando porque cuanto más personas tienes, más ideas nos salen. Y esto es como el comer y el rascar. Digo, ¿pero por qué? Si yo quería una cosita pequeña y ahora ya esto va creciendo, pero va creciendo para todo el colectivo. O sea, que no es que Federico, que no, que es el colectivo quien está ganando. Estamos ganando en visibilidad, estamos ganando en estar juntos, porque la idea es que para cambiar todo esto nos tenemos que juntar y tenemos que hacer trabajos intergeneracionales. O sea, que los mayores puedan disfrutar de gente joven y de niños, porque además se les cambia la cara, se les cambia la cara, y tanto a uno como a otro. Entonces, buscar y hacer esa pedagogía, pues es lo que nos toca, bonitas, ahí estamos. Ya estoy buscándome la toca, porque me voy a buscar ahí como a Santa Teresa, haciendo ahí, vamos, porque sabéis también que ha salido en la prensa que vamos a abrir ya en septiembre o así la primera residencia en Móstoles. Móstoles tenemos un chalet que hemos heredado de uno que estuvimos cuidando, murió y quiso que su casa fuera para mayores LGTB
y que les atendiéramos lo mismo que le hemos atendido a él. Entonces, pues ya vamos a firmarlo con el ayuntamiento, y vamos a tener ya, o sea, no vamos a esperar al de Villaverde, ya esa en septiembre puede ser una realidad y van a haber 6 personas mayores conviviendo en esa residencia pequeñita. Muy bien, Federico, muy bien. Luisa te da una idea en cuanto a una campaña con grandes vallas publicitarias de mayores llenos de vida y de amor. Supongo que como no tenía suficientes ideas, ya te da, te da otra. Corremos el riesgo de pasarnos demasiado del tiempo que teníamos establecido, con lo cual, si queréis, Adela, Saida y Juan Carlos, contestáis, porque creo que están muy vinculadas a las 2 preguntas, dijéramos, a la primera que le planteaba a Federico y a la última que teníamos prevista. Al final es prácticamente lo mismo, es cómo podemos contribuir a visibilizar más vuestras realidades, tanto con la implicación del colectivo como con la implicación del resto de la sociedad. Adela, te animo a responder a estas 2 preguntas. Vale. Bueno, pues no sé, para nuestro colectivo es muy importante pues el visibilizar nuestra realidad, ¿no? Que estemos incluidas en los espacios, que la A esté en el acrónimo, que sabemos que, bueno, que todos tenemos nuestras costumbres, ¿no? Y que los cambios pues, pueden generar algún tipo de resistencia y costar, pero bueno, que nos pensemos 2 veces por lo menos cuando soltamos cosas como dentro del propio colectivo, cosas como no quiero, es que otra letra más, bueno, pues no se nos cae la lengua, vaya, por decir una letra más. Sabemos que cuesta, no, lo entendemos, ¿no? Pero bueno, pues está bien y no solamente es poner la sigla y ya está, sino que es revisarnos también en nuestros prejuicios, ¿no? Los estereotipos que tenemos de otras personas y bueno, y nuestros propios privilegios dentro del colectivo, ¿no? Porque no todas, sí, somos gente diversa y somos una alianza, pues eso, luchando, ¿no? Y también cooperando, ¿no? Por la diversidad, pero no es igual la situación de todas las personas, ¿no? Y también entra, pues lo que decían las compañías de interseccionalidades, ¿no? Que a veces se nos olvida también. Que hay muchas variables, ¿no? Y que somos personas pues, diversas en muchos aspectos. Entonces, pues eso, yo creo que eso reconoce a la gente, ¿no? Revisar, dejar de asumir que todo el mundo siente atracción sexual hacia otras personas y que el sexo es una parte, es una necesidad, no es una necesidad, es algo que puede ser deseable, que sí, se da entre personas adultas y de manera consentida, en libertad, puede estar genial, que puede significar muchas cosas, pero que no valida ninguna relación, ni valida a una persona. Entonces, entender que es algo que puede estar, que puede no estar, y yo creo que eso, pues, que estar juntos, que aceptarnos, ¿no? Y crecer como colectivo, ¿no? Y como sociedad, porque el colectivo LGTBIQ+, también tiene mucho que aportar a la sociedad, ¿no? Cuestionando precisamente la salud heteronorma. Muchas gracias, Adela. Saida. Vale, bueno, pues nosotros, lo que de cara al colectivo y de cara para afuera, pero muy importante de cara al colectivo, es que nos formemos, ¿vale? Porque se siguen reproduciendo algunos discursos por ignorancia, incluso intentando defender a las personas trans. Bueno, pues se sigue vinculando, por supuesto, el tema de las identidades a tener un malestar con el cuerpo, cuando muchas veces no es así, a seguir unos procesos hormonales y quirúrgicos, cuando muchas veces no es así, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero sería formarnos para luego poder, bueno, pues seguir haciendo pedagogía fuera en nuestros espacios, ¿no? Porque, bueno, hay un problema que es que las personas trans dentro del colectivo LGB A+, Q, perdona, no encuentran espacios seguros, ¿no? O sea, tenemos a chicos trans que tienen problemas dentro del colectivo con
bueno, pues en ambientes gays, pues porque no reproducen, ¿no?, el modelo que se busca, ¿no?, o porque su corporalidad no cumple, ¿no?, con todos los requisitos. Igual pasa con las mujeres trans, ¿no?, que no se acercan a algunos espacios de lesbianas, etcétera, porque no entran dentro de nuestros parámetros. Entonces, eso sería súper importante. Y luego, la otra cosa también sería un poco dar un paso a un lado, situarnos como aliadas de las personas cis y que la interlocución en los procesos sea de las personas trans, porque si no, bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no?, en el tema de la ley, que volveremos a tener, claro, eso, o sea, no se puede hacer todo por las personas trans, pero sí las personas trans. Entonces, eso sería lo principal. Fenomenal, Saida. Y termino con Juan Carlos. ¿Qué nos puede decir, Juan Carlos? Bueno, yo creo que cualquier ayuda es necesaria, ¿no? Yo, bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que comentan mis compañeras. Dentro del colectivo, yo creo que nos hace falta más unión. Creo que debemos trabajar más en red. Creo que debemos de dejar a un lado individualidades y pelearnos como si las personas que acudiesen a nuestras entidades fuesen de nosotras y de nosotres. Creo que cada entidad existimos porque venimos a responder a necesidades específicas de cada persona, y cuando no puedo yo brindar un servicio y lo puede brindar una entidad amiga, pues no pasa nada que esa persona acuda a otra entidad. Así que yo resumo esto en dejar a un lado las rivalidades y el individualismo, que creo que ha existido mucho dentro del colectivo LGTBIQA+, y creo que debemos trabajar por la interseccionalidad y la diversidad, porque creo que juntos somos más fuertes. Con respecto a la población en general, pues visibilidad, más educación. Estoy totalmente de acuerdo con Saida. Creo que hace falta educar en diversidad. Creo que hace falta dejar a un lado ese capacitismo con el que nos ven las personas, y así podremos tener una sociedad más diversa, más inclusiva y más plural. Muy bien. Pues vamos a ir terminando ya. Voy a poneros un deber a Federico, Adela, Saida y a Juan Carlos. Nos dicen que si podríais recomendar algún libro o canal de YouTube que pueda servir para visibilizar e introducirse en vuestros colectivos y sus realidades. Si lo tenéis, lo podéis poner en el chat y Ainhoa, que es quien formula la petición, os lo agradecerá. Y hay una pregunta para Juan Carlos de Luisa, que pregunta que si crees que la prestación de un asistente sexual para personas con discapacidad debería formar parte de las prestaciones públicas. Yo sí lo creo, ¿vale? Creo que la figura de la asistencia sexual es un apoyo para muchas personas con discapacidad que por sí mismas no pueden llegar a tener una práctica sexual plena. Creo que es un apoyo muy valioso. Creo que tiene que existir una regularización y una profesionalización al respecto, con lo cual sí lo creo rotundamente. Muy bien, pues simplemente comentar a todas las personas participantes que, como bien ha puesto Javier en el chat, tenéis una encuesta de valoración para valorar lo que ha sido la mesa. En el chat aparece el link. Y bueno, pues simplemente, como quedan 10 minutos, dar el minuto de oro famoso a cada una o cada uno de vosotros
para despedir esta mesa que para mí ha sido fantástica y bueno, para transmitirnos la idea fundamental de vuestro colectivo, tanto al resto del colectivo como a la sociedad en general. Si quieres, Juan Carlos, empieza ya que tienes el micro abierto. Vale. Bueno, nada, yo quería agradecer la oportunidad, agradecer a todas las personas que habéis estado participando en esta mesa. Lo que dije anteriormente, yo creo que necesitamos más visibilidad, más sensibilización y más unidad para lograr que seamos una sociedad más plural, más diversa. Que en la Asociación Tetris estamos aquí para lo que necesitéis, tanto para adentrarse más en las distintas realidades que tenemos y que defendemos, como bueno, para cualquier pregunta, asesoría o lo que queráis. Y nada, que eso. Por favor, no más capacitismo. Muy bien, Juan Carlos. Ese final ha estado muy bien. Zaida. Bueno, una cosa que no he nombrado y que siempre, bueno, Federico, que me conoce hace mucho tiempo, siempre somos como muy pesadas, es con el tema del lenguaje. El lenguaje construye realidades y, bueno, pues eso, aunque es difícil cambiarlo, evidentemente, igual que borrar todo el capacitismo que viene aparejado, bueno, pues nombrar el resto de invisibilidades, ¿no? Muy importante dejar de hablar en masculino genérico, eso no solo como colectivo, sino también como feminista. Y bueno, pues me apunto lo que ha dicho Adela de incluir la A. Nosotras la teníamos como dentro del más, ¿vale? Pero bueno, haremos el repaso y a partir de ahora la incluiremos, por supuesto. Y bueno, pues que no sé, la verdad, acabo de quedarme en blanco. Muy raro. Seguimos trabajando, exactamente, seguimos trabajando. Federico. Bueno, pues yo en el último minuto también quería recordar y dar las gracias al equipo que tenemos en la Fundación, pero que también es de los voluntarios, ¿no? Y las voluntarias y los voluntarios, que son, porque parece que he dado una visión muy desde la profesionalidad que es necesario, pero hay cuestiones que los profesionales no la podemos dar y la tienen que coger los propios voluntarios, y que en la Fundación es una situación que me enorgullezco porque están haciendo una labor impresionante y además es intergeneracional, no es solamente mayores, pero es la atención especializada a personas mayores, ese acompañamiento cuando están en el hospital, cuando están en situaciones de acompañarles al médico, son su verdadera familia. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener entre todas y todes, que seamos como familia, que lo somos, Antonias. Muy bien, Antonia. Adela, has empezado tú con las intervenciones y terminas tú. Ya, qué responsabilidad. Bueno, yo quería dar las gracias, Jolín, por haber podido participar aquí, porque todos estáis usando la A, porque es muy importante, porque además el colectivo asexual es muy interseccional, es muy diverso. Hay un porcentaje, por ejemplo, muy alto por lo menos en comparación con las personas alosexuales, de personas de géneros no binarios, y que en otros recursos y en otros espacios encuentren la A, pues yo creo que nos da mucha seguridad para acercarnos y también poder hablar de nuestras identidades de género, por ejemplo, o de nuestras orientaciones románticas, ¿no? No sé, y también, pues sí que me ha dado mucho que pensar, pues por ejemplo, el tema de la diversidad funcional, cómo
como desde nuestro colectivo, desde nuestra asociación también estamos, pues, si no lo estamos teniendo todo en cuenta que tendríamos que tenerlo, o el tema de las personas mayores, que en el colectivo es muy tabú, cuesta mucho que se acerquen a nosotros, poder encontrarnos y joder, mantener una conversación, ¿no? Saber cómo están. Así que me alegro mucho de compartir el espacio y saber que puedo contar con las compañeras. Bueno, pues yo creo que el objetivo de la mesa, espero que desde Imagina Más estén satisfechos, yo creo que es para estarlo, y espero haber estado un poco a la altura de las 4 personas que habéis participado y que nos habéis ilustrado y nos habéis ayudado a comprender un poco mejor vuestras realidades, que al final son tan diversas como cada persona de las que formamos parte de esta sociedad, y como dice Federico, somos más las personas que somos diferentes que el modelo, dijéramos, que nos quieren imponer. En principio, si por parte de Javier, de Javi, de Imagina Más, no hay nada más, creo que hemos llegado a la hora prevista. Javi dice que todo bien. Con lo cual, bueno, pues nada, simplemente deciros que ha sido un placer compartir este espacio con vosotros, vosotras, vosotres, y que, pues eso, que seguimos trabajando juntos. Es lo único que me queda por decir, ¿vale? Y por parte de Trabajando en Positivo, por supuesto, también totalmente abiertos a que podamos colaborar. Y ya que estoy aquí, vendo mi libro y de deciros que mañana nosotros, mañana por la mañana, vamos a hacer un webinar sobre la situación del colectivo, en este caso en el ámbito laboral, que es nuestra especialidad, con lo cual mañana os esperamos a las 12, de 12 a 1:30, si queréis participar en el webinar, estáis invitadas. Un saludo y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por moderar excelentemente bien la mesa. Gracias. Muchas gracias. Chao.